Hola, aquí les dejamos un nuevo vídeo de terror. Los dulces de Halloween. Como ya sabrán, las festividades de Halloween no solo tratan de celebración y usar un disfraz de terror, sino relatar las mejores historias de terror. Una de las más populares es sobre unos dulces asesinos, los cuales aniquilaron más de 26 niños en los Estados Unidos y quizás muchos más. Todo inicia con una pareja de esposos los cuales a simple vista parecían comunes, asistían a los actos comunitarios, grandes religiosos, aportaban a la caridad y más. Eran extremadamente apreciados por los vecinos y jamás hubo queja alguna de ellos. Todo anduvo normal hasta las festividades de Halloween, donde más de 20 niños fueron reportados como desaparecidos. La policía comenzó con las indagaciones y todas las pistas apuntaban al consultorio de electrodoméstico que tenía la pareja, ya que muchas personas aseguraron ver los niños en aquel lugar por última vez. Así que la policía procedió a allanar el hogar de la pareja y el hallazgo fue impactante para todos ellos. Los niños fueron encontrados con signos de tortura, embalsamados e incluso, algunos de ellos sin órganos, debido a que la pareja los había extraído y se encontraban empacados en electrodomésticos para luego enviarlos al extranjero. Al analizar la sangre de los niños, se encontró un químico adormecedor, el cual estaba inyectado en cara. La esquina del terror. En una esquina de las vías a un lado del panteón pasaban un señor a las 12:330 y va a viajar y de repente había unas personas de negro, estas van rezando, entonces pasó al lado y de repente no se podía mover y después levantaron su cabeza, era negra y su llanto negro fuerte, entonces se fueron alejando y ya se pudo mover, pero dicen que se siguen apareciendo esas personas a la misma hora. El viento en el acantilado. A mi novia y amigos nos gusta ir a menudo visitando pequeños pueblos y zonas que prácticamente han sido olvidadas por la civilización. Esto nos ha hecho conocer algunos lugares verdaderamente increíbles y aprender mucho más sobre la historia del mundo en el que nos encontramos. Lo cierto es que nunca habíamos tenido ninguna experiencia excesivamente rara, por llamarla de alguna forma, salvo en un acantilado en el que disfrutábamos horas y horas relajándonos y escuchando el sonido del viento. Se trataba de un lugar donde el viento soplaba más de lo habitual, de hecho, si salías a la carretera, todo se paraba, pero volvías de nuevo y el viento seguía soplando con fuerza y empujándote prácticamente al vacío. Este viento hacía que las pequeñas cuevas y cavernas que habían por el lugar resonasen de tal manera que parecían personas pidiendo ayuda. Las primeras veces nos daba bastante miedo acercarnos, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando y se acabó convirtiendo en uno de nuestros lugares de peregrinaje más habituales. Pero todavía no sabíamos la realidad del lugar, y no fue hasta que conocimos a un hombre hijo de un lugareño que nos estuvo explicando que por aquel acantilado se arrojaban a las personas que eran consideradas como malas para la sociedad. Nunca vayas por ese camino. Una de las primeras cosas que aprendió Antonio cuando llegó al nuevo pueblo donde iba a vivir era una historia que hablaba de unos monstruos que acechaban a todos los que paseaban por un camino que se encontraba cerca de su casa. Este tipo de historias podemos encontrar a miles, pero lo cierto es que le llamó bastante la atención ya que la gente la contaba creyéndosela verdaderamente. El caso es que quizás se debía a esa seguridad en sí mismos cuando contaban la historia que tanto Antonio como Ana decidieron no atravesar por ese lugar y coger otro camino paralelo, aunque suponía tardar 15 minutos más para llegar al pueblo. Un día, a la vuelta del pueblo, la oscuridad empezaba a acechar, por lo que hicieron de tripas corazón y decidieron volver a casa por ese camino para llegar cuanto antes y evitar los posibles animales salvajes que pudiese haber por el camino.
Cuando ya se encontraban cerca de casa, estaban completamente tranquilos porque habían demostrado que las historias eran falsas, pero de repente, apenas tuvieron tiempo de mirar atrás cuando un animal mezcla de hombre y lobo se abalanzó sobre ellos y los llevó arrastrando hacia el interior del bosque. A partir de entonces, en el pueblo nunca se volvió a saber de ellos nunca más, y se sumaron así a la triste lista de víctimas del camino donde desaparecían todos los incautos. Cada vez que salíamos de viaje mi amigo Ernesto y yo, nos gustaba dirigirnos a pequeños pueblos y ver los artículos que se venden en sus tiendas, ya que dice mucho de la cultura y las tradiciones de cada lugar. Nunca podrás deshacerte de mí. No obstante, una vez llegamos a un pueblo perdido que prefiero no nombrar y entramos para conocerlo y llevarnos algunos recuerdos. El caso es que el pueblo estaba muy vacío, y nada más entrar, la gente nos miraba de una forma extraña que no entendíamos. No obstante, estamos acostumbrados a viajar a muchos lugares distintos y no era algo excesivamente extraño que en un pueblo se actuase de forma rara. El caso es que finalmente encontramos una tienda bastante vieja y muy sucia, por lo que pensamos que allí encontraríamos cosas interesantes para llevarnos de recuerdo. Una vez que entramos, pudimos ver al fondo el mostrador con el dependiente detrás, que llevaba una camiseta blanca de tirantes y muy sucia. Cuando nos acercamos a él, en lugar de contestarnos se nos quedaba mirando fijamente. Al final encontramos algunas herramientas de trabajo que nos llamaron mucho la atención. A mí personalmente me la llamó un hacha que era como las que se fabricaban hace muchos años. Finalmente me la llevé y dejé el dinero sobre el mostrador, ya que el hombre no me decía lo que costaba. De camino de nuevo a casa, íbamos comentando lo extraño de la situación, pero en un momento dado tuvimos un pinchazo por lo que nos bajamos a cambiar la rueda. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al abrir el maletero y ver que allí estaba el hacha, pero su hoja se encontraba llena de sangre? La tiramos hacia la zona de los árboles y salimos rápidamente de allí. El último paso hacia la locura. Pero la inquietud humana nos lleva a atravesar barreras insospechadas, obstáculos indescifrables llenos de miedo y duda, momentos fatales para un simple ser que se atreve a dar el paso para poder satisfacer su curiosidad que nace del mundo de las pesadillas más infernales. Todo esto fue lo que me hizo abrir esa puerta, pero minutos antes permanecía impasible y con la piel de gallina como sentimos cuando tenemos un desenlace fatídico que acaba destruyendo a lo que somos como persona o como animales racionales que perdemos el raciocinio en el momento en el que nuestro coraje atraviesa ese inmundo fango que conocemos como terror. Pero eso no lo sabía entonces, por lo que decidí dar un paso adelante y coger el pomo, presioné con fuerza hacia abajo como si alguien lo agarrase al otro lado, como si hubiese algo junto a mí que quisiese impedirme que diese el paso más aterrador que me estaba esperando tras las enmohecidas baldosas que tenía frente a mí. Cuando conseguí acceder al otro lado, pude observar, mirando hacia la izquierda, un enorme pasillo sumido en la oscuridad donde parecía que prevalecía el infinito rodeado de pequeñas puertas cerradas, pero cuando quise volver mi mirada hacia la derecha, una fuerte mano presionó sobre mi cabeza y ya no pude hacer nada. Aquí terminamos. Hasta la próxima.